Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo en esta transmisión. Estamos impartiendo un estudio que espero que esté siendo de gran bendición para ustedes. Soy el pastor Mauricio Fernández y estamos hablando sobre lo que es paternidad espiritual. Hoy vamos a hablar un poco más de ese tema, aunque el tema general, digamos así, de toda esta serie de estudios le hemos llamado el pan para los hijos. Pues muchísimas gracias, vamos a orar y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a rogarle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y que podamos entender y compartir la palabra conforme a su propósito. Amén. Precioso y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida. Gracias por este tiempo. Bendice a todas y cada una de las personas que están viendo este estudio. Permite, Señor, que podamos entender, comprender y vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de nosotros, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, bendícenos y guárdanos de todo peligro y de todo mal. Te ruego, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Hoy espero poder terminar ya este estudio. Gracias por todo este tiempo que has compartido con nosotros a través del curso que llamamos, como decía hace un momento, el pan para los hijos. Como hablé de diferentes cosas en referencia a la cuestión de lo que significa el pan, quiero terminar con lo que tal vez debí de haber empezado, que es sobre lo que es paternidad espiritual. Y es que no es lo mismo, ¿verdad?, que nosotros podamos tener una paternidad espiritual o podamos tener un mentor. ¿Qué es un mentor? Bueno, aquella persona que también es nuestro líder, que también cuida de nosotros, que probablemente pueda pastorearnos y que no necesariamente es nuestro padre espiritual. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos quién es nuestro Padre espiritual? Bueno, vamos a escudriñar muchos textos bíblicos. El día de ayer leíamos y me quedé, verdad, con una pregunta que creo que fue bastante interesante. Espero que haya pensado en ella y lo leímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. ¿Recuerda? Vamos para allá. Mateo capítulo 23, en el versículo número 9. Mateo 23, 9. Y dice la escritura, lo voy a leer literal: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y si recuerdas bien, decía que pues pareciera como que incluso el mismo Señor Jesús se está contradiciendo a lo que la ley dice en el decálogo que nosotros conocemos, que fueron los 10 mandatos que el Eterno le da a Moisés en tablas de piedra, ¿no? En las tablas famosas de la ley, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego pareciera que aquí el Señor Jesús está diciendo que no llamemos a nadie en la tierra por padre, y pareciera que hay una contradicción. ¿De acuerdo? Bien. Lo voy a explicar en el contexto de todo el pasaje bíblico. Si tú te das cuenta, aún desde el versículo número 1 dice: habló Jesús a la gente, a los discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuál es la cátedra? Lo que Moisés enseñó, lo que él dispuso a transmitir de parte del eterno y buen Dios a todo ese pueblo. Recuerda que sí, efectivamente, en las tablas estaban resumidos lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Sin embargo, no solo fueron 10 mandatos, sino 613 preceptos, lo que, digamos así, globaliza o contiene los mandatos, estatutos, la decisión, la voluntad del Padre para con sus hijos, ¿de acuerdo? 613 mandamientos, no solo 10. Y cuando dice aquí el Señor Jesucristo que está hablándole a los discípulos y a otras personas que estaban ahí, es que los escribas y los fariseos, ¿recuerdas que eran esos hombres que presumían de conocer mucho de la palabra? La verdad es que estos tremendos utilizaban la palabra como mejor les convenía. A eso se estaba refiriendo Jesús. Y dice aquí: utilizando la enseñanza de Moisés, es lo que significa la cátedra de Moisés, ¿de acuerdo?
Y versículo 3 dice, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo, mas no hagas lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Estoy transliterando, pero ese es el punto donde quiero llegar. Hay algunos que les gusta que les llamen padres, como si fueran ellos los que ordenan, los que mandan, los que dicen cómo vivir, los que dicen cómo hacer, pero lo que ellos están diciendo ni siquiera necesariamente es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, en la actualidad, algunos se dicen padres y no lo son ni siquiera biológicamente. ¿Por qué? Si usted ha leído, por ejemplo, en 1 de Timoteo capítulo 3, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo que quien quiere ser un obispo, que quien quiere, digamos así, representar, enseñar, que quien quiera dirigir la iglesia, hay ciertos requisitos y uno de ellos es que se pueden casar. Y más adelante en el capítulo 6 dice, debe de aprender a guardar su casa, su mujer, sus hijos y gobernarla en orden, gobernarla conforme a la palabra, porque si no puede gobernar siquiera su casa, ¿cómo pretende querer gobernar la casa del Señor? ¿Es un requisito que los ministros sean casados? No, no necesariamente, pero ¿podrían casarse? Sí, sí pueden casarse y tienen que aprender a ejercer gobierno, autoridad y justicia en su hogar si es que quieren ser ministros del Señor. ¿Amén? ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nosotros entendemos versículo 9 de no llamar a nadie por padre, se refiere específicamente al Señor Jesucristo a aquellos que quieren tomar la autoridad incluso más allá que tu padre biológico diciéndote qué hacer, aunque ellos no lo hacen. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, yo tengo mi padre, mi madre biológica, mis padres me van a educar, enseñar, me van a instruir, me van a gobernar, me van a enseñar los propios estatutos o reglamentos o leyes en mi casa para bendición, para que yo crezca correctamente, para que sea una persona de bien, etcétera, etcétera. Eso es lo que debían de hacer los padres biológicos. Sin embargo, hay algunos que quieren estar sobre incluso los padres biológicos diciendo, pues yo represento a Dios y tú vas a hacer lo que yo digo, porque además Dios dice que tú debes de vivir así. A esos son los que se refiere el Señor Jesús. Claro, lo he dicho muchas veces, y si usted se dio de topes y no encontró la respuesta de si Jesús estaba o no violentando la misma ley, la misma Torá, y no recordó que tiene que leer el texto dentro del contexto, pues bueno, eso era precisamente lo que yo quería retar. Si usted leyó el contexto y dice, pues es muy fácil, porque Jesús a lo que se estaba refiriendo es a aquellos que se llaman padres espirituales, pero abusan de su condición o de su investidura ministerial para sobajar, aprovechar, abusar, manipular, etcétera, a aquellas personas que están bajo su cuidado espiritual. Amén. Dice aquí en el versículo número 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos, hasta se adornan y utilizan vestimentas especiales. No estoy hablando de los de ahorita, aunque sí, sino de los que se refiere Jesús, a esos fariseos, a esos escribas, ¿de acuerdo? Dice, les gusta ser vistos, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, ¿no? Se ponen vestimenta espiritual, vestimenta especial, para decir, nosotros somos los padres, nosotros somos la autoridad, nosotros somos los que representamos a Dios. ¿De acuerdo? Versículo 6. Y aman los primeros asientos de la cena, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres les digan maestro, maestro, o rabí, rabí, ¿no? O padre, padre. Ok. Versículo 8. Pero vosotros no queréis que le llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
y no llaméis Padre Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro y es Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Se da cuenta? Ya tiene sentido esta expresión dentro del texto. No podemos sacar un texto fuera del contexto porque entonces estaríamos creyendo o entendiendo cosas que no tienen nada que ver. ¿De acuerdo? Versículo 13, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, segunda vez, porque devoráis la casa de las viudas, ¿no? Como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Tercero, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 4. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¡Qué tremendo! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por las ofrendas que están sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda del altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, quinta vez, ¿no? Porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, 6 veces, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, hipócritas, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, séptima vez, porque sois semejantes al sepulcro, blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad sois, a la verdad os mostráis justos a los hombres. Claro, se ven hasta pues muy impactantes con esos grandes vestimentas, ¿no? Sus vestuarios para decir yo represento a Dios. ¡Wow! Pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. 9. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis el sepulcro de los profetas y adornáis los monumentos del justo. Creo que era la octava, ¿no? Y luego sigue diciendo todavía más, versículo 30, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices con la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquello que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo esperáis cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, a otros van a azotar en la sinagoga, perseguiréis la ciudad, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo,
que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! Ok, así que si usted se puso a estudiar y descubrió que Jesús no se refería a que no llames a uno por Padre Espiritual, sino que no llames Padre Espiritual a uno que es un hipócrita que está haciendo todo lo que dice Mateo capítulo 23. Estudia la Biblia, estudia la palabra, medita y profundiza en ella. Hay quienes se pasan de listos, la verdad, hay quienes les encanta robarse el dinero, hay quienes predican por contienda, hay quienes están tratando de hacerse los super espirituales, vejando a la gente, haciéndola sentir de lo peor. Hay algunos que les encanta que les besen la mano y que les reconozcan como si fueran lo más espirituales. La verdad es que no, 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 no y más no. Una persona que realmente es espiritual, dice la bendita palabra, es la que va a buscar que toda la gloria, que toda la honra, que todo el reconocimiento sean dados al eterno y buen Dios. Un verdadero padre espiritual no es el abusivo, no es el tranza, no es el malvividor, no es aquel que le gusta parecer muy santo, le gusta parecer y hablar de los errores de los demás para escapar de los propios, etcétera, etcétera, etcétera. Usted debe meditar con más calma Mateo capítulo 23. Ahí está la respuesta. Amén. Así que, ¿puedo no llamar entonces por Padre Espiritual a alguien? Sí, lo puedo hacer, porque si no, la misma escritura estaría llena de contradicciones. Lo digo otra vez y lo digo despacito. No saque el texto del contexto. ¿A qué se refería entonces Jesús? A esa generación de víboras, a esos escribas y fariseos hipócritas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Ya entendió por qué querían matar a Jesús? Claro, porque les decía en su carota todos los errores terribles y tremendos. Algunos no nos gustan que nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Algunos no nos gusta. Por ejemplo, de pronto hemos hecho hasta prácticas y cosas fuera del orden de Dios, fuera de la bendita palabra y no nos gusta. Hasta decimos, está loco, ahí se ven, quién sabe qué. Y empiezan a maldecir incluso. Bueno, lo he dicho una y otra vez. Si usted está teniendo una revelación diferente y tiene un sustento bíblico, por favor, quédese ahí. Pero si usted está descubriendo cosas que la bendita palabra de Dios le está haciendo, le está retando, le está redarguyendo, métase más, métase más. No es lo que este hombre dice, sino lo que la bendita palabra de Dios dice. Si la palabra lo dice, créalo. Amén. Así que con esto quería empezar esta parte porque quiero hablar sobre lo que es paternidad espiritual. La Escritura nos habla desde el Génesis incluso que hay una paternidad espiritual. Pero claro, de pronto pues algunos dicen, ok, voy a estudiar para padre. Yo quería ser un padre, un sacerdote en la iglesia tradicional. Pues no entendía nada. La verdad es que hoy puedo llamarme un padre espiritual porque lo soy. Tengo hijos e hijas espirituales los cuales amo y no voy a hablar de mí, voy a hablar de lo que la Escritura digo y por eso me atrevo a decirlo. Porque de otra manera pues les diría, hey, cuidado, eso está mal, eso no es correcto o eso no se dice. Amén. ¿Qué le parece si comenzamos entonces en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios? Aleluya. Primera de Corintios capítulo número 4. Espero no estarme yendo tan rápido, pero ya tengo muchas ganas de estar aquí profundizando la escritura. Amén. Aleluya. Dice aquí Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros como hijos míos amados. Vea qué hermosa expresión. El apóstol Pablo tomaba tiempo para instruir a sus hijos espirituales, a sus hijos amados. Versículo 15. Porque aunque tengáis 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imites. ¡Wow! Pareciera como que si lo leemos,
por encimita decimos, no, pues qué creído el Pablo, ¿no? Qué creído el Pablo que además está diciendo, imítenme. Pero vean que también es una expresión bastante profunda, bastante fuerte, porque dice en el versículo 15, podemos tener 1000 ayos. ¿Qué es un ayo? Un instructor, un mentor, un maestro, un capacitador, un líder, vamos, alguien que me estará compartiendo o instruyendo. Dice aquí, podemos tener 1000 ayos, pero dice aquí, no debemos de tener muchos padres. No podemos tener muchos padres. Miren, no comprendía mucho del todo al principio, obviamente no conocía la escritura, pero no conocía al principio, no entendía mucho sobre paternidad espiritual. Yo pensé que la persona que me llevó a los pies de Cristo era la persona que se había convertido en mi padre espiritual y no es así. La verdad es que no es así. Quiero retomar un poquito, si me lo permites, del testimonio que ya empecé a decir en algunas otras clases. Cuando yo llego al Instituto Bíblico, ¿recuerdas que te comenté que llegué con engaños? Pues quería estudiar, pero yo era parte de la iglesia tradicional. Luego entonces este instituto pues era muy estricto. Había pues algunos requerimientos que yo no cumplía y lo digo públicamente, lo digo de verdad, no me enorgullezco por haber mentido, pero agradezco a Dios que Él haya permitido que me aceptaran en ese instituto, porque no fue por la mentira, sino porque sé que Dios tiene planes para nuestras vidas. Cuando yo entro, se suponía que yo ya era un cristiano, que yo ya había entregado mi vida a Cristo, que ya era una persona que se congregaba y que por lo menos tenía un conocimiento básico. La verdad es que era un presuntuoso, creía que conocía mucho de la Biblia. La verdad es que no fue así. Con todo y que estudié con los dominicos, lasallistas, franciscanos, los maristas, estudié mucho, de verdad, estudié mucho. Yo sí era parte activo, yo sí era un católico en el estricto sentido de la palabra. No nada más era un creyente como se dice, no. Estudié, me metí, fui 15 años catequista y era un presuntuoso creyendo que conocía la Biblia, pero la verdad es que no la conocía. Cuando la palabra empieza a tomar sentido en mi vida, wow, lloraba, literal, lloraba y yo decía, qué tremendo, cuántas cosas ignoraba y cuántas cosas hice que ahora entiendo no le agradan a mi Padre Celestial. Fuimos a un culto y entonces el pastor hizo el llamado a recibir a Jesús. ¿Y qué crees? Yo en el silencio, por supuesto que ni me paré, ni levanté la mano, ni nada, porque era pues, descubrirme públicamente de que yo ni siquiera debía de estar en el instituto. Y teniendo temor que incluso me pudieran expulsar, me agaché, pedí perdón a Dios, me arrepentí de todos mis pecados y le recibí como mi único y suficiente Salvador. En ese momento, de verdad, creo que pasaron 2, 3 días que estaba tan sensible, lloraba y lloraba y lloraba. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor empezó a revelarse de una manera bien hermosa. El que hizo la oración de fe en ese momento fue un pastor y él me llevó a recibir a Cristo. Él ni se enteró, él ni cuenta se dio. ¿Él es mi padre espiritual? No, no necesariamente. ¿Quién es un padre espiritual? Dice aquí el apóstol Pablo, puedo tener muchos maestros, pero mi padre espiritual o un padre espiritual no son muchos. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Sabes? Que en el estricto sentido de la palabra, cuando alguien te está instruyendo, cuando alguien está teniendo un cuidado especial, cuando alguien está revelándote a Cristo Jesús, ese alguien se convierte en un padre espiritual. Y aquí lo dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Esto es, de las buenas noticias. Cuando el espíritu hace clic, y entonces es como si mi espíritu habla a tu espíritu y te impacta y te llena de esa gracia, de esa luz, de esa sabiduría, de ese entendimiento, wow. Ahí es cuando te das cuenta que es el espíritu hablando a tu espíritu. Por eso se atrevió a decir Pablo, y les ruego que me imiten. Ve lo que dice el verso 17. Por esto mismo,
he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Y no era su hijo biológico, ¿eh? Si tú has leído Timoteo, pues tenía sus padres, incluso fue criado por su abuela, ¿no? Bueno, dice aquí, mi hijo amado y fiel en el Señor, en el Señor. Luego entonces, ¿sí hay fundamento de paternidad espiritual? Sí. Aquí lo dice el apóstol Pablo, es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. De manera que enseño, dice, aquí les recordará lo que yo enseño. ¿Te das cuenta? Entonces, número 1, para que vayamos avanzando, un padre espiritual es el que te va a conducir a Cristo, no a Él, no a que lo reconozcas o lo quieras o lo ames sobre cualquier cosa, sobre tus padres biológicos incluso, no. Es alguien que va a establecer la palabra desde la palabra, por la palabra, sin violentar, sin manipular la palabra. ¿Me estoy explicando? Uno que es padre espiritual no está usurpando, quitando, menospreciando a los padres biológicos. Todo lo contrario. Si verdaderamente es un padre espiritual, te enseñará a amar y honrar a tu padre y a tu madre. De lo contrario, esa persona está transgrediendo la escritura, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien. Amén. Luego entonces, si nos damos cuenta, decía que desde el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de paternidad espiritual. Por ejemplo, Elías, el profeta, tenía a un solo discípulo, ¿no? Alguien que vivió con él, incluso, que era Giesi. Perdón, no es cierto, estoy hablando de Eliseo, pero Elías tuvo a Eliseo, quise decir, dice la escritura que iba caminando Elías y de pronto vio a este joven, un joven que estaba honrando a sus padres, trabajando en el campo, a lo que se dedicaban sus padres, que era arar la tierra. Él traía una yunta incluso de bueyes, y dice la escritura que cuando Elías miró a Eliseo, dice la escritura que puso su manto sobre de él, le hizo un llamado espiritual. Y dice que en el momento Eliseo sintió, pudo percibir, pudo sentir algo y dice, hey, yo quiero estar contigo, yo sé que el Eterno tiene algo conmigo a través de ti. Y claro, estoy transliterando, ¿de acuerdo? Y dice que fue a la casa de su padre y se despidió de su padre, se despidió de su madre. Dice incluso que tomó parte de la herencia que le tocaba y lo ofreció como sacrificio al eterno y buen Dios. Elías tuvo un hijo espiritual y ese fue Eliseo. Eliseo estuvo con Elías en todos lados, se fue con él y vivió con él. Y luego dice la escritura que ya cuando Elías fue llevado a la presencia del eterno Dios, Elías bendijo a su hijo espiritual. ¿Y lo bendijo cómo? Otorgándole la bendición de una doble porción de unción. Y dice pues la escritura, porque claro, que lo poderoso no era el manto de Elías, sino la autoridad que Elías le había otorgado a Eliseo a través de la bendición. Y entonces la Biblia registra que Elías hizo cierta cantidad de milagros, 7, y Eliseo se registran lo doble. Pero también Eliseo tuvo un hijo espiritual, y este fue Giesi. ¿Te das cuenta? Así que ejemplos de paternidad espiritual podemos encontrar muchos en la Sagrada Escritura. ¿Sabes? Cuando vamos a ver qué es paternidad espiritual, entonces lo primero que tenemos que quitar de nuestra mente es que es alguien que nos va a manipular, nos va a utilizar para sacarnos el dinerito, ¿no? Hay algunas personas que dicen, claro, les gusta que les llamen los padres espirituales para que les den los diezmos, para que casi ¿cómo decirlo? Le aseguren una cobertura. Híjole, eso es tremendo. ¿Pasa? La verdad es que sí pasa. Hay muchos abusos por parte de muchos ministros o pseudoministros, no lo sé, que el eterno y buen Dios tenga misericordia de ellos.
Y estos han existido siempre. Por eso Mateo 23, el Señor Jesucristo, precisamente nos enseña que tengamos mucho, mucho cuidado. Tú y yo debemos de honrar a nuestro Padre espiritual. Si tú tienes un Padre espiritual, hónralo y aprende de él, no solo a través de lo que dice, sino de lo que hace. ¿A qué me refiero? Si yo te llamo por hijo espiritual para que vengas, barres, trapiés, hagas, subas, bajes, es porque yo también lo hago. Porque también sé utilizar una escoba, porque también me puedo trepar, puedo cargar, puedo hacer y deshacer. ¿Sabes por qué? Porque de igual manera que un padre biológico da ejemplo y enseñanza a su hijo, el espiritual también tiene la misma responsabilidad. No es que el que mueve un dedo para que corran y le sirvan, corran y le hagan. ¿Sabes qué? Es muy triste. Es muy triste que haya gente así. Un padre espiritual es el que incluso pone la vida por sus hijos. Es aquel que va a trabajar para que sus hijos se encuentren bien, para que estén cómodos, para que cuando estén en el lugar sepan que es agradable estar allí. Es aquel que va a pensar por los demás antes que por sí mismo, como lo hace tu papá o como lo hace tu mamá. ¿No es cierto? Dice aquí en el versículo 15, puedes tener 1000 años en Cristo, pero no puedes tener muchos padres, porque muchos les gustará que les llames por padre, pero tienes que discernir que no sea alguien que se pase de listo. ¿Amén? Vamos por favor a Tito capítulo 1. Libro del apóstol Pablo o carta de Pablo a Tito en el capítulo 1. Es bien chiquita esta carta del apóstol Pablo a Tito. ¿De acuerdo? En el capítulo 1 vamos a ver cómo el apóstol Pablo no solamente tuvo un hijo espiritual, ya decía Elías a Eliseo, Eliseo a Giesi, pero Pablo tuvo muchos hijos e hijas espirituales. No nombra a hijas en el contexto hebreo, creo que eso ya lo expliqué en otro momento, no porque sea una cultura o sea una, ¿cómo decirlo? Un pueblo machista, sino que la escritura habla que la autoridad está en el varón, pero no menosprecia a la mujer. Lo que quiero decir es que quien lleva la autoridad en una casa debiera de ser el varón como padre, como la cabeza en ese hogar. Lo vuelvo a decir, no que la mujer sea menos, es más, en el contexto bíblico, la mujer no está ni a un lado del hombre ni atrás del hombre, sino en el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Lo vuelvo a decir, porque son como frases que se utilizan aún de manera, digamos, pues ordinaria, ¿no? O sea, lo que la gente dice es, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. ¿Cómo detrás? Y algunos ya lo corrigieron por aquello de la lucha del empoderamiento y todo ese rollo. A un lado de un gran hombre hay una gran mujer. Tampoco tienen la verdad y tampoco tienen la razón. En cada mujer, en cada gran mujer hay un gran varón y en cada gran varón hay una gran mujer. Por favor, quiero que lo entiendas y eso dice la Biblia en Génesis capítulo 2. Dejarán de ser dos y serán uno solo. ¿Ves? La cosa es que de pronto, que no lee la Biblia, trata de manipularle y decir, es un asunto machista. Claro que no. En él está ella y en ella está él. Amén. Aleluya. En otro momento van a ver que voy a dar un estudio profundo sobre lo que es el matrimonio y todo esto que estoy explicando de una manera rapidísima en un par de frases. Aleluya. Bueno, dice aquí en el versículo 4, Tito número 1. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Wow. Yo no puedo ser padre espiritual de alguien que no tiene la misma fe que yo. Yo no puedo ser un padre espiritual de alguien que cree una cosa diferente a lo que yo creo. La verdad es que no puedo. Por ejemplo, tengo amigos que quiero muchísimo, son entrañables. De verdad, sé que son, wow, más que mis hermanos, pero no son mis hijos espirituales.
No es posible. La Biblia dice que solamente puede ser un hijo espiritual aquel que tiene una común fe. Porque conozco a personas que dicen, es mi hija espiritual, es mi hijo espiritual, y luego ¿dónde se congrega? No, ni se congrega, es más, ni es cristiano. Entonces no puede ser tu hijo espiritual. ¿Estamos comprendiendo algo? Aleluya, de eso se trata. Amén. Entonces dice aquí, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro, habla de él y mío, ¿no? Nuestro Salvador. Así que anótele por ahí, un padre no puede ser padre espiritual de alguien que no tenga una misma fe. O como dice aquí literalmente, la misma o la común fe. La misma o común fe. Amén. Así que, aleluya. Cuando nosotros entendamos esto, sin duda vamos a poder ser excelentes padres espirituales. ¿Por qué? Porque usted puede ser un padre espiritual, claro que sí, claro que sí. De hecho, ¿qué cree? Que cuando el eterno y buen Dios en Génesis capítulo 1 crea, dice, multiplícate, fructifica. De la misma manera, cuando usted es llamado a ser un hijo espiritual, usted tiene la misma capacidad espiritual para multiplicarse espiritualmente. Dicho de otra manera, pastor, entonces, ¿yo debo tener hijos espirituales? Sí, 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 sí y sí. Hay muchas personas que pueden tener muchos años en el cristianismo y a lo mejor no han parido espiritualmente o han sido instrumento en las manos de Dios para que mucha gente venga a los pies de Cristo, pero a ninguno de ellos ha abrazado para comprometerse en velar por él o por ella, para que él y ella maduran, crezcan y se reproduzcan espiritualmente. ¿Qué estoy diciendo? Algo maravilloso que me revela el Espíritu Santo de Dios. Hoy estamos lamentablemente sufriendo de esterilidad espiritual. ¿Qué es eso? Sí, hay cristianos que no hemos parido espiritualmente y que no es una bendición. La gente debe de entender que así como existe una maldición cuando un hombre o una mujer son estériles y no pueden tener hijos, es una maldición, en lo espiritual ocurre también. ¿Y sabes por qué? Lo voy a decir claramente, me gusta hablar con la verdad. Hay muchos pastores, hay muchos padres, entre comillas, espirituales, que castran espiritualmente a sus hijos. ¿A qué me refiero? Usted traiga a la gente, que me llamen por padre, que me reconozcan a mí por padre. Hey, perdóname. ¿Sabes qué? Que yo creo que si usted es papá o mamá, yo creo que tenía anhelo de que su hijo o su hija le diera un nieto, ¿sí o no? ¡Wow! Qué bendición es poder tener un nieto en tus brazos y decir, qué maravilla, gracias papá, porque me has hecho un abuelo. Imagínate que si el Señor te permite más años y puedas conocer un bisnieto, ¿te lo imaginas? Tenerlo en tus brazos y decir, wow, tremendo, papito, gracias, porque en mis manos tengo el fruto del fruto de mi fruto de amor. ¿No? Qué maravilloso. No sé si tú puedas conocer tataranietos y chosnos, pero lo que sí es cierto es que es una gran bendición. En lo espiritual, mira que te mando, que por favor seas un papá, seas una mamá espiritual. Pare espiritualmente. ¿Sabe por qué? No solo porque sí efectivamente crece la iglesia, sino porque tú experimentarás una tremenda provisión de parte de tu Padre Celestial para que tú seas un proveedor espiritual a hijos. ¿Lo comprendes por qué es tan importante? Aleluya. Mira lo que dice Segunda de Reyes. Por favor, vamos para allá. Ahorita hablé un poquillo de eso, pero vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Aleluya. Qué hermoso estudio. ¿Qué crees? No sé si voy a acabar de hablar de paternidad espiritual en este estudio, pero bueno, echémosle ganas. Vamos como, no es cierto, ya se me acabó mi tiempo, pero vamos a ver unos 2, 3 versículos más. ¿De acuerdo? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, Segunda de Reyes 5:13, ¿de acuerdo? Se acercaron los criados y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa,
¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. ¿Recuerdan aquí de Naamán, de este varón que tenía lepra y que entonces el profeta le dijo, díganle que vaya y se sumerja? Y entonces aquel varón dijo, ¿qué? Pues que en mi tierra no hay mejores ríos que este, además el agua está toda rebotada, está toda fea. Pero sus criados le llamaron, se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te manda, ¿lo harías? Entonces, vete, dice, cuanto más, diciéndote, lávate y serás limpio. Y dice el versículo 14, él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Mira, algunos dirán, a ver, pastor, como que ya no entendí por qué si me estás diciendo que solamente puedo ser padre espiritual de alguien que comulga la misma fe que yo. Pues es lo mismo. Aquí está hablando de este varón que tenía lepra, repito, y que sus criados, dice literal, sus criados, la gente que lo amaba, se acercaron y le dijeron, Padre mío. ¿Sabes? Aquí lo que quiero que tú puedas entender o descubrir sobre este pasaje bíblico es que un hijo espiritual es aquel que te ama. Un hijo espiritual te va a amar. Un hijo espiritual te va a servir, va a querer ser como tu criado, dice aquí. ¿Sabes? Naamán era muy afortunado. Tenía gente a su lado que no solamente le estaba queriendo porque les proveía o porque les ayudaba o porque era su patrón, sino se ganó el amor, se ganó el reconocimiento y se ganó el respeto aún de esos criados que le aceptaron o que le reconocieron incluso como si fuera un padre para ellos. Y dice aquí que ellos le dijeron, oye, como que bájale tantito. Tienes razón, en tu tierra eres pudiente, los ríos son hermosos, pero tal vez lo que tú necesitas es bajarle una rayita. Y dice pues la escritura que este varón los escuchó, porque aquí hay otra revelación. Alguien que verdaderamente es padre espiritual es el que se detiene para decir, hey, quiero escuchar que Dios me habla a través de ti. ¿Te das cuenta? Un padre espiritual no es el que todas se las sabe y cállate y siéntate y tú no sabes nada. No, no, no. Oye, ¿qué Dios te está diciendo? ¿Tú qué piensas de esto? Oye, ¿tú cómo ves aquello? ¿Sabes? No es alguien que está por encima de nadie, sino que pudiera tratar a los otros incluso como un criado. Sí, perdón por lo que estoy diciendo, pero ¿verdad que de pronto los papás tratan así a los hijos como si fueran criados? Y suena rudo lo que estoy diciendo, pero cuando le dices, quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello, y cállate, y no sé, y soy tu madre, y yo te mando. ¡Wow! Bueno, pues lo hacen por nuestro bien, quiero creerlo, ¿no? De pronto hay papás que sí deberían de cambiar un poquito su modo, por favor, se agradecería mucho. Ajá. Pero de todo modo los hijos amamos a nuestros padres aunque nos traten como la chacha. ¿Sí o no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues aquí literal sí eran sus criados, pero lo amaban como si realmente él fuera su padre. Lo que quiero rescatar de este pasaje bíblico es esto. Si tú tienes un padre espiritual, ámalo, respétalo. Pero si tienes que decirle que le baje una rayita, ve y dile que le baje una rayita. ¿Por qué? Porque somos hermanos todos, lo decía en Mateo 23, por eso quise leer todo el pasaje. Somos hermanos todos. Y yo sé que Dios me habla a través de mis hijos espirituales, ¿sabes? Amo estar con ellos. A veces me dicen de cosas, a veces, en fin, no me gusta tal vez la forma, pero reconozco, sé reconocer cuando es el Espíritu Santo de Dios hablándome a través de ellos. Amados, se me acabó el tiempo, de verdad que quería leer otros textos, pero ¿qué te parece si seguimos profundizando sobre lo que es paternidad espiritual? Lo que es la verdadera paternidad espiritual. Amén. Pues te bendigo y de verdad te animo, medítalo. Si tú eres estéril espiritualmente, algo está mal. Pídele al Espíritu Santo que sea a través de este estudio o que sea a través de una revelación,
pero que te haga comprender el propósito de lo que es paternidad espiritual. Amén. Vamos a orar. Precioso y buen Dios, Padre todopoderoso y eterno, papito lindo, te doy gracias por la vida. Gracias por la oportunidad de compartir y enseñar la Escritura. Gracias por la revelación. Papá, te pido que nos instruyas y nos capacites. Te pido, precioso y buen Dios, que nos hagas ser prósperos, que tengamos no unos cuantos hijos espirituales, sino que podamos tener incluso decenas, centenas, millares. Yo sí lo quiero. Padre espiritual, Padre poderoso, Dios, Padre soberano y sublime, quiero ser como tú. La misma paternidad de ejercer para las personas que amo y que me aman. Señor Dios, bendícenos y guárdanos de todo peligro y de todo mal. También te ruego, Señor, por mi Padre espiritual, por el hermano Venner. Donde quiera que él está, yo lo bendigo y yo declaro abundancia de bien sobre él, sobre su casa, sobre su familia. Te pido, precioso y buen Dios, pues, bendíganos y denos gozo y paz. Le ruego, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y en ti sean bendecidos tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tus chosnos, en lo natural como en lo espiritual. Sé bendecido así en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado en este estudio. Pues vamos a tener algunos estudios más. Por lo pronto, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones. La paz del eterno y buen Dios sea contigo. Amén. Aleluya.